Hoy tendremos el agrado de entrevistar a don Luis Muñoz, rector del Colegio Chileno Árabe. En esta entrevista abordaremos los temas sobre el aprendizaje de los jóvenes. Escucharemos su punto de vista para poder así entender desde la experiencia de un funcionario del área de la educación. Ya estamos aquí en el Colegio Chileno Árabe junto al profesor Luis Muñoz Barriga para comenzar nuestra entrevista. ¿Cuáles son para usted los métodos más eficientes para el buen aprendizaje? Bien. Antes de contestar la pregunta, quiero mandarle un saludo a todos los alumnos y exalumnos del Colegio Salesiano, que aunque a lo mejor no lo crean, los extraño mucho y guardo los mejores recuerdos de mi vida como profesor. Y con respecto a lo que tú me consultas sobre qué métodos son más eficientes para que los alumnos puedan aprender, lo que he leído y he practicado de algún modo tiene que ver con que los alumnos se involucren en acciones concretas que les permitan entender y vivir lo que se supone están tratando de aprender. Me explico. Es muy distinto cuando tú estás en una clase y te están hablando de un tema y tú no haces absolutamente nada más que escuchar y anotar en el cuaderno. Creo que cuando, por ejemplo, a través de algún proyecto, a través del análisis de algún caso o de la construcción de algún objeto, puede ser un objeto concreto o objeto abstracto como, no sé, desde un mapa conceptual, un resumen o hacer una recreación de algo, uno aprende lejos mucho más. Mucho más fácil nunca olvidar, no sé, a propósito de la asignatura de lenguaje de la cual yo soy profesor, recrear una escena de 100 años de soledad que leerse todo el libro y hacer una prueba. Entonces probablemente si yo recreo una escena con mis compañeros y nos vestimos y nos disfrazamos y hacemos un guión adecuado relacionado con lo que leímos, yo creo que eso no lo vas a olvidar nunca y vas a entender de alguna forma la esencia de lo que quería transmitir el escritor. Pero si yo me leo todo el libro y después hago una prueba, seguramente no va a ser tan profundo el aprendizaje. Y eso tiene que ver de que por mucho tiempo la educación se ha entendido que es una cuestión solo racional, ¿no? que uno aprende solo la materia, entre comillas. ¿Qué es lo que hace el profesor? Pasa la materia, ¿no? ¿Y qué hacen los alumnos? Aprenden la materia. Pero en el fondo, desde hace ya unos 30 años por lo menos, los psicólogos e investigadores han determinado que uno aprende también haciendo cosas, emocionándose con eso, involucrando no solo lo racional, sino que también lo emotivo y incluso hasta el cuerpo, ¿no? en la acción. Por lo tanto, esto tiene un nombre, ¿no? Esto tiene que ver con el constructivismo, tiene que ver con las teorías cognitivas de la educación y nosotros podemos agregar además que hay un tema que tiene que ver con la reflexión. Yo a veces le pregunto a un alumno, ¿qué estás haciendo? Estamos hablando de fracciones y potencia, por poner un tema. Y les preguntas, ¿y para qué? No sé. Entonces, cuando tú no sabes para qué estás aprendiendo algo, obviamente que no tiene sentido para ti y va a ser mucho más difícil. Ahora, ¿es posible explicar para qué podemos aprender fracción y potencia? Sí. Yo puedo buscar una justificación y puedo tratar de hacerte entender de que eso lo podemos encontrar en lo cotidiano, o a lo mejor no vas a ser un especialista en fracciones y potencias, pero cuando vas a comprar al supermercado, cuando tengas que calcular a lo mejor algo relacionado con algún crédito para comprarte un auto, ponle tú, o sea, cosas concretas. Yo te cuento eso y tú deberías de algún modo entender de que en realidad esto tiene algún tipo de utilidad y me podría servir para en alguna circunstancia poder desarrollar con mayor facilidad el entendimiento de la situación. Pero cuando yo hago algo que no tiene sentido, obviamente que tampoco mi aprendizaje va a ser muy bueno. Más o menos eso creo que podría corresponder a esa primera pregunta. Bueno, ahora entonces vamos con la segunda. Dale.
¿Piensa usted que el alcoholismo y la adicción en la familia influyen mucho en la enseñanza, aprendizaje del estudiante? ¿Y por qué? A ver, yo creo que aun cuando nosotros pudiéramos encontrar excepciones de esa situación, es decir, podemos encontrar alumnos que en su entorno familiar tienen una realidad que está relacionada con el abuso y el consumo de alcohol o de drogas y salen adelante a pesar de eso, yo creo que no son más que excepciones, ¿no? Excepciones y que el promedio, la regularidad de los niños y adolescentes que están en un entorno en el cual hay un alto consumo de alcohol y un consumo también de drogas, en el caso de lo que está ocurriendo en la actualidad, es complejo, es súper difícil. Tú entenderás de que el consumo y abuso del alcohol no es en sí el problema, sino que es lo que detona eso, ¿no? Que es la dependencia, ciertas conductas de agresividad, por ejemplo, o de depresión. Entonces tú entenderás que un niño o un joven que ve que su padre o su madre está altamente, olvidémonos de la agresividad, pero que está altamente deprimido, que tú lo ves que está siempre en un estado de embriaguez, que no tiene motivos por los cuales querer seguir haciendo otras cosas, te va a afectar. O sea, yo creo que es bien complejo que ocurra lo contrario, salvo excepciones que yo sí he conocido y sé que existen. Ahora, esas excepciones sería a lo mejor lo que habría que tratar de estudiar y ver qué características tienen que podríamos tratar de aplicarlas a situaciones parecidas para que los jóvenes y niños puedan tratar de salir adelante. Pero evidentemente que esos jóvenes y niños van a necesitar una ayuda mayor del colegio, de otros familiares que a lo mejor pudieran tratar de sacarlos de esa situación y darle herramientas para que puedan surgir. ¿El ambiente familiar conflictivo será uno de los factores que influyen en los problemas de aprendizaje del estudiante? ¿Y por qué? Sí, de algún modo se parece a la anterior. Tal vez, por ejemplo, hay un fenómeno social que es indiscutible, que tiene que ver con, por ejemplo, la separación de los matrimonios, que evidentemente involucra hartos conflictos previos antes de que se separen. Nadie dice ya listo nos separamos, sino que probablemente antes hay un caminar tortuoso que no hay entendimiento, que hay dudas, que hay un poco de agresiones o que hay inconformidad por parte de uno de los dos, de la pareja. Y sí, por cierto, yo creo que cualquier cosa que... yo creo que a lo mejor habría que instalar un concepto que tiene que ver con la armonía. O sea, cuando tú estás en una situación en la cual no hay cierta armonía, calma, equilibrio, o si hay problemas pero hay alguien que trata de mantener el equilibrio, tú te sientes con relativa seguridad. Pero cuando la situación es compleja, cuando hay agresividad, cuando hay mucho conflicto sin resolver, igual habría que aclarar que siempre hay conflictos, ¿no? El tema es cómo se resuelven, si se resuelven bien o se resuelven de una forma inadecuada. Pero sí, impactan en el aprendizaje porque emocional, a ver, tenemos que tener en cuenta de que nosotros hablamos de personas con una mirada integradora. Es decir, aquí está mi mente, yo trabajo, y con mi mente yo trabajo y estudio, y acá mis emociones están mal, entonces las dejo afuera. Entonces yo no puedo hacer eso, no me puedo dividir, ¿no? Se lo doy yo, el yo emocional para allá y el yo intelectual y racional a este otro lado. Es complejo eso, ¿no? Es difícil. Ahora, si uno busca biografía, hay grandes personalidades de la historia, de la ciencia, de la humanidad, que en situaciones súper graves y traumáticas y difíciles, aún viendo incluso en peligro su vida, ni hablar de su estado emocional, han podido seguir adelante. Y eso tiene que ver también con un concepto que se llama resiliencia, ¿no es cierto? Que
es cuando uno tiene tal grado de convicción de que puede lograr algo que es más maléfico, ¿no? Y sin distracción. Ahora, entiendo de que sí, o sea, yo no quiero discutir esto, o sea, yo le puedo dar un uso pedagógico al celular, por ejemplo. Te doy un ejemplo bien sencillo. Pueden hacer un esquema, un mapa conceptual, le sacas una foto y después puedes conectar tu celular al data y puedes explicar tu esquema, ¿no? O tú a lo mejor pueden construir un diálogo a través del WhatsApp y después lo tratan de rescatar y hacen el guión con eso, ¿no? Entonces, si yo tengo el medio tecnológico, en este caso del cual yo estoy hablando, que es el celular, que tiene miles de aplicaciones, ¿ya? Desde jueguitos, WhatsApp, Facebook y Instagram y qué sé yo, ¿no? Claro, si el profesor le da un uso pedagógico, yo creo que podría reconvertir esto. Ahora, es un distractor, o sea, tú entras a una reunión de profesionales, los tipos están, no sé si fijaron, cuando ustedes empezaron la entrevista, yo tomé el teléfono y lo guardé, ¿no? Porque si no, lo más seguro que si lo dejo acá, en algún momento, indiscretamente, voy a estar mirando, me llegó un WhatsApp. Y entonces, están escribiendo. Sí, te distraes, ¿no? ¿Viste? Y ahí tengo 3 conversaciones con 3 personas a las cuales me están tratando de ayudar con algo y que es una preocupación que tengo y que tengo que en este momento tratar de mantener el pausa. Pero sí, en especial cuando hay jóvenes y chicos que, por ejemplo, ven el celular, esto de los juegos y qué sé yo, y obviamente que se pierden. Yo hago clases en la universidad y yo sé que hay alumnos de repente estoy explicando algo, estamos conversando algo, hago preguntas y hay alguien que está así, está en otra, ¿no? Está en otra dimensión del espacio. Y evidentemente eso daña también de alguna forma la comprensión, porque es mucho mejor entender algún concepto o procedimiento activo en la sala y no estar preguntando, oye, ¿de qué habló? Pero si estuviste en clase, sí, es que la verdad no puse atención, tú perdiste el tiempo. Entonces fuiste, pero no fuiste, no estás ahí. Se supone que para aprender tienes que estar ahí, ¿no? Estar ahí no significa estar así con cara, ¿se acuerdan cuando yo decía, ya, pongan cara de atención? pero de alguna forma lo que yo les quería decir era como, pongan atención, ¿no? Yo lo decía de esa forma chistosa, como para, ya, bueno, me da lo mismo lo que piensan o lo que están pensando, pero ahora es como que pongan atención para que yo me quede tranquilo. Entonces, pero en el fondo, claro, yo no puedo poner atención mirando para otro lado o tonteando con el teléfono. Pregunta 7. ¿La televisión es una herramienta de ayuda o de empeoramiento del aprendizaje? ¿Y por qué? Ya, mira, yo con la televisión tengo una relación de amor y odio. Si me pusiera a hablar de la última pregunta, ¿la televisión es una herramienta de ayuda o de empeoramiento del aprendizaje? ¿Y por qué? Bien, ahí hay dos posibles respuestas. Uno es entender de qué televisión estamos hablando, ¿no es cierto? Y también de qué tipo de espectador estamos hablando. Y ahí yo también tengo la duda, o sea, yo no sé si la televisión es la que instala los contenidos y provoca un tipo de espectador o la televisión muestra lo que los espectadores quieren ver. Si vemos la televisión abierta y hacemos una categorización de los programas y de los contenidos que entrega, yo creo que es poco lo que podríamos rescatar como una herramienta para aprender, ¿no? Una herramienta de aprendizaje. Pero si tú buscas a lo mejor algunas alternativas como canales temáticos de naturaleza, de historia, de inventos, donde hay programas en que hablan de, no sé, situaciones en que el ser humano trata siempre de superarse, de descubrir nuevas cosas, ¿no? No sé, como ejemplo el History Channel, el Discovery, el Nat Geo o el Animal Planet. Yo creo que ahí podemos encontrar herramientas de aprendizaje, o sea, de repente tú puedes
mostrar un fragmento, un programa de alguno de estos canales y vaya a entender un montón de cosas que probablemente en el plan y programa que el Ministerio te muestra, te exige que las exigencias que tú como profesor y también como estudiante tienes frente al aprendizaje. Por lo tanto, la televisión siempre va a tener ese doble estándar y depende de cómo, del uso que le vayamos a dar. Y para finalizar esta breve y agradable entrevista con nuestro ex profesor del Colegio Salesiano y actual director del Colegio Chileno Árabe, don Luis Muñoz. Gracias. Principalmente le agradecemos por recibirnos cordialmente, por aceptar nuestra petición, por habernos prestado su tiempo en su vida cotidiana y por responder nuestras consultas. Gracias. Ok, de nada, agradecido a ustedes.